Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana. Buenas Licenciado, noches, buenas noches. buenas noches, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto poder Buenas noches, saludar. licenciado. Laquita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Janet, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Licen. Marita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Permita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana. Un gusto poderles tener una vez más a cada uno, podernos en esta sala de clases, poder interactuar con cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente semana, correspondiente a la segunda semana de la unidad número 7. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que les haya ido súper bien en el desarrollo de los exámenes. Espero que no hayan tenido ninguna dificultad. En función de esas actividades, iniciamos el tema número 2 correspondientes a esta unidad. En pantalla ustedes pueden observar, tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 7, vocabulary. Vamos a ver el tema número 2. Vamos a ver si se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 7, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué tienen que hacer en el desarrollo de esta presente tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Se pueden formar sustantivos de otras palabras, indique cuál es el procedimiento. Tienen que indicar ustedes cuál es el procedimiento. La siguiente tarea indica con el sustantivo difficultly, construya 3 oraciones. Difficultly, tienen que construir 3 oraciones. La siguiente dice con el sustantivo duplication, tienen que construir igual 3 oraciones. Con el sustantivo anger, tienen que construir 3 oraciones y con el sustantivo similarity igual construir 3 oraciones. Obviamente esas oraciones tienen que estar tanto en inglés como en español. Tienen que estar traducidas. Es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de esta actividad correspondientes a la semana número 2. Recuerden que toda actividad es 100% hecha a mano. Tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, tienen que cumplir con las actividades, con lo que se les solicita en relación a la rotulación de la hoja. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad 7 con el tema se pueden formar sustantivos de otras palabras correspondientes a la semana número 2 del 21 de agosto del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 21 de agosto, la fecha límite de entregas es el 30 de octubre del 2023 y la fecha de publicación será hasta el 5 de septiembre del 2023. Perdón, ya me equivoqué.
Esta tarea permite entregas desde el 21 de agosto, eso quiere decir desde hoy. La fecha límite de entrega es hasta el 30 de septiembre y la fecha de publicación será hasta el 5 de octubre del 2023. Ahí se les calificará en función de la unidad número 7. En función de estas actividades, les iba a mencionar algo adicional. Por favor, en relación a la unidad que tuvimos nosotros un poco de dificultad, eso quiere decir la unidad número 6 y también algunos compañeros que no habían podido presentar las tareas anteriores a la unidad número 6, por favor, tienen plazo máximo, ustedes le tienen plazo hasta el 10 de septiembre para ya subir todas las tareas que estaban pendientes, con la finalidad de proceder a calificarles todas esas tareas, lo que estuvo atrasado. Así es que, por favor, señoras y señores, sigan cumpliendo, sigan subiendo a sus respectivas apartados de tareas las tareas que estuvieron pendientes, a fin de ya seguir calificándoles cada una de las actividades que ustedes han venido desarrollando durante esta temporada, durante esta unidad. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, no sé si tienen alguna actividad que deseen preguntar. ¿No? Listo, entonces continuamos con el desarrollo de las actividades. Y vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad correspondientes a esta hora de clase. Estamos ya en la unidad número 7, estamos con el tema número 2. Se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras. Es posible formar sustantivos a partir de verbos o de adjetivos, eso quiere decir que se pueden formar a partir de otras palabras. Este recurso se conoce como sustantivación o nominalización. En inglés, es útil para todo, especialmente para la redacción académica, porque obviamente trata de prevenir la repetición innecesaria de verbos y hace que el texto adquiera un tono mucho más objetivo. Lo que ustedes vayan a redactar sea un poco más estructural, que tenga sentido, que tenga un contexto más estilizado. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos y también a partir de adjetivos. Eso quiere decir que se pueden formar sustantivos a partir de verbos, pero también se pueden formar a partir de adjetivos. Y ya vamos a ver cómo se hacen cada una de estas actividades. En la siguiente tabla que ustedes pueden observar, ustedes van a encontrar algunos de las sustantivaciones más comunes de verbos, en este caso de verbo a sustantivo. Y aquí nosotros tenemos una lista y simplemente qué es lo que nosotros vamos a ver. En esta primera etapa, la finalización especialmente de cada una de estas palabras en cuanto a la transformación de verbo hacia un sustantivo y obviamente tienen ustedes aquí la traducción. Por ejemplo, tenemos adapt. Adapt como tal es un verbo y significa adaptar. Pero si nosotros queremos transformarlo a sustantivo, este adapt, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente al final añadimos las letras I o N. Y nosotros podemos ver aquí adaptation. Entonces, adapt es un verbo y significa adaptar, mientras que adaptation es un sustantivo y sí se traduce al español como adaptación. Entonces ahí ya cambia el contexto en relación a su utilización. Tenemos la siguiente que es conclude. Entonces, conclude como tal es concluir, es un verbo, concluir. Si nosotros a este verbo lo queremos transformar a sustantivo, que es lo que hacemos, simplemente eliminamos la ed al final. Esta ed la eliminamos y nosotros obviamente le vamos a completar con S-I-O-N. Y de tal manera que conclude es un verbo y significa concluir, mientras que conclusion es un sustantivo y significa conclusión. Vamos al siguiente, confuse. Confuse es confundir. ¿Qué es lo que hicimos? Eliminamos la SE y le ubicamos sion al final. De tal manera que confuse como verbo significa confundir, mientras que confusion significa confusión. Entonces ya de esa manera nosotros vamos analizando, vamos viendo
cómo se van formando cada uno de ellos. En este caso tenemos el verbo demonstrate. Demonstrate es demostrar. Si yo quiero transformarle a sustantivo, simplemente, ¿qué es lo que hago? Elimino la T y la E, las dos últimas letras las elimino y simplemente le acoplo tion para transformarle a un sustantivo. Demonstrate es un verbo y significa demostrar, mientras que demonstration significa demostración. Demonstration es un sustantivo. Tenemos develop es desarrollar. Development como tal se ha transformado y esto, obviamente, este verbo se transforma en sustantivo y eso significa desarrollo. Develop, desarrollar, development, desarrollo. Ya cambian el contexto de su conceptualización en cuanto a la una y a la otra palabra. Tenemos la siguiente, tenemos diagnose. Diagnose es diagnosticar, mientras que diagnosis, con S y S al final, transformada el verbo, transformado a sustantivo, eso significa diagnóstico. Diagnose, diagnosticar, diagnosis, diagnóstico. Discover es descubrir, mientras discovery, RI al final, eso se transforma como descubrimiento. Incluso tenemos por ahí en nuestro Ecuador, especialmente hay un parque de diversiones que se denomina Discovery. Entonces ya saben cuál es la traducción de Discovery, como tal, es descubrimiento. Discover es sustantivo, perdón, discover es verbo y se traduce como descubrir, mientras que discovery es sustantivo y se traduce al español como descubrimiento. Duplicate, verbo, duplication, sustantivo. Duplicate se traduce al español como duplicar, mientras que duplication, en este caso, significa duplicación. Entonces ahí vemos al final qué es lo que se ha ido entre el sustantivo, entre el verbo y el sustantivo para poderlo modificar. Ahí nosotros tenemos. Vamos a ver el siguiente. Reproduce es un verbo y se traduce como reproducir, mientras que reproduction ya es un sustantivo. Entonces ya tenemos prácticamente, se eliminó la E final y obviamente le acoplamos tion al final y se ha transformado en un sustantivo. Reproduce es un verbo, se traduce al español como reproducir, mientras que de reproduction es un sustantivo a partir del verbo y se traduce como reproducción. Tenemos el siguiente perform, que es actuar. Este es un verbo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente a en este caso, es un verbo simple y por tanto simplemente se añade ese al final. Y tenemos perform, actuar, verbo, performance, sustantivo, actuación. Entonces ahí tenemos cómo se van transformando. En este caso, los sustantivos a partir de quién? A partir de un verbo. Y como ellos hay muchos, prácticamente solamente es una pequeña escala en cuanto a los sustantivos que se forman a partir de un verbo. Ahora vamos a ver la siguiente característica, que son los sustantivos creados a partir de adjetivos. Entonces, a partir de adjetivos, nosotros tenemos aquí. Recordemos que los adjetivos, ¿qué son los adjetivos en español? Son todo lo que califica, lo que describe a quién, describe al sustantivo. Puede ser propio, puede ser común, lo describe. Puedo decir casa alta, auto viejo, niño blanco, qué sé yo, miles de cosas que nosotros podemos utilizar. Ese es un adjetivo. Prácticamente le está calificando al sustantivo. Pero en el caso de inglés también hay sustantivos que se crean a partir de estos adjetivos. Por ejemplo, aquí tengo el adjetivo hungry. Hungry es iracundo, mientras que hunger es ira. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Las dos letras finales igual se eliminaron y simplemente se incrementó ER para formarle desde un adjetivo hacia un sustantivo. El adjetivo hungry, iracundo, el sustantivo hunger, ir. Tenemos el siguiente cerealess. Cerealess, en este caso, es descuidado. Este cerealess transformado a sustantivo, que es lo que hicimos. Simplemente lo acoplamos a la parte final, ness, con doble S, y obviamente tenemos ya el sustantivo a partir del adjetivo cerealess. Y tenemos aquí cerealessness, que es descuido.
Si nosotros podemos identificar cuál es la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo en el momento de su desarrollo, de su creación, de su derivación, que es lo prácticamente. Hungry como adjetivo es iracundo, es la acción, el estado en que se encuentra la persona, mientras que el sustantivo es la acción por la cual está iracundo. En este caso es la ira. Zealous es descuidado, como tal es un adjetivo que determina, que describe que una persona es descuidada, pero zealousness es la acción por la cual es esa persona descuidada. ¿Por qué se desarrolla ese descuido? Entonces justamente aquí tenemos descuido. Esas son, y aquí vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, tenemos difficult como adjetivo, difficultly, tenemos con TY al final. Entonces, difficult como adjetivo significa difícil. Difficultly, dificultad. ¿Por qué es difícil? Porque existe la dificultad. Ahí tenemos una explicación cómo se van formando. Disillusioned es desilusionado, mientras que si nosotros decimos disillusionment es desilusión. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Prácticamente a partir de qué se crea por qué una persona está desilusionado o por qué siente este tema de estar desilusionado, obviamente es por la desilusión. Entonces, ahí nosotros podemos ver más claramente cómo ejerce su papel el adjetivo y cómo ejerce su actividad dentro de la oración el sustantivo. Obviamente el sustantivo a partir de un adjetivo, la creación a partir de un adjetivo. Tenemos el siguiente, tenemos excited, que es emocionado. Excitement es emoción. ¿Por qué existe el sentimiento de estar emocionado? Por la emoción. Ahí tenemos. Emocionado, el adjetivo. Emoción, el sustantivo. Happy, happy es feliz. Happiness, prácticamente eliminamos la Y y simplemente le agregamos ines. Prácticamente happiness es el sustantivo a partir del adjetivo happy. Happy significa feliz, mientras que happiness significa felicidad. Tenemos injured, que es lesionado. Injury, lesión. Porque ¿de dónde aparece el estar lesionado? A partir de una lesión. Miserable, que es miserable. Misery, que es la miseria. Tenemos opportunist, en este caso como adjetivo que significa oportunista o se traduce en español como oportunista, y opportunity, que es en este caso la oportunidad por la cual aparece esta acción, esta descripción que es el oportunismo o ser oportunista. Similar, obviamente se traduce al español como similar igual, y similarity, similitud. Ahí tenemos las actividades en cuanto a estas dos características fundamentales, las primeras características. Cómo se forman los verbos o los sustantivos a partir de los adjetivos y cómo se forman los sustantivos a partir de los verbos. Aquí tienen ustedes la explicación en función de esta actividad. Y como habíamos estado ya hablando de los sustantivos, como habíamos estado hablando ya de una serie de actividades, vamos a ver en la siguiente estructura, vamos a ver un poquito más adentrándonos, un poquito más cómo se forman, qué son los sustantivos, cuáles son un poquito más la clasificación de sustantivos. Vamos a ver, tenemos los sustantivos en inglés. ¿Cómo se traducen los sustantivos? Solo la palabra sustantivos son nouns. Cuando ustedes vean este término nouns, eso quiere decir que estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de sustantivos. Igual como habíamos dicho en la clase anterior, ¿qué es un sustantivo? Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, y eso nos lo han venido enseñando en la escuela. Un poquito más técnico, en inglés dice los sustantivos en inglés, nouns, son palabras que al igual que en español sirven para identificar y nombrar personas, animales, objetos, lugares y conceptos. Por ejemplo, tenemos brother, hermano, dog, perro, house, casa, spine, español. O España. Entonces nosotros vemos cómo dentro de estos sustantivos tenemos sustantivos comunes, tenemos un sustantivo propio y así vamos viendo y vamos clasificando cada uno de ellos y vamos a ir viendo.
Los sustantivos en inglés. ¿Cuáles son las características de los sustantivos en inglés? Que no tienen género. Eso quiere decir que sirven tanto para determinar al masculino o al femenino, pero en su mayoría sí tienen número. Eso quiere decir que se pueden determinar cuando hablamos de una persona en singular y cuando hablamos de muchas personas en plural o de muchos objetos de lo que vayamos a hablar. For example, por ejemplo, one rose, una rosa, two roses, dos rosas. Ustedes sí ven cómo se pluralizó rose, rosa. En este caso tenemos roses. Entonces ahí tenemos la pluralización. Estamos hablando de género, no cambia género, estamos hablando de rosas, género femenino, pero sí se pluraliza. Tenemos la primera, una rosa, one rose, tenemos dos rosas, two roses. Entonces ahí eso quiere decir que no tiene género, puede servir tanto para el masculino como para el femenino, pero sí, en su mayoría sí tienen número. Se puede determinar tanto el singular como el plural. Otra de las características es que puede ser un nombre, en este caso también puede ser un nombre propio, sustantivos propios. Por ejemplo, Paula, Diego, Mary, en este caso María, España, Ecuador, Perú y así cualquiera de los nombres de ríos, nombres de España, todo lo que sean sustantivos propios o parte de una frase sustantiva. Por ejemplo, tenemos my sister. Entonces ahí tenemos también la utilización, cómo se los determina. Pueden tener también varios significados, por ejemplo, ball puede ser pelota, pero también puede ser baile. Fan puede ser seguidor o también puede ser un ventilador. Ahí tenemos que ver el contexto en el cual nosotros estamos utilizando dentro de la oración. Los sustantivos en inglés nouns, son palabras que sirven para identificar y nombrar personas, animales, objetos, lugares y conceptos. Ya sabemos eso súper bien. Ahora vamos a ver los tipos de sustantivos en inglés. Existen varios tipos de sustantivos en inglés según la clasificación que se utilice. Y dentro de ellos tenemos en primera instancia, tenemos sustantivos propios y también la gran masa, la gran división, la primera clasificación que tienen los sustantivos que son sustantivos propios y sustantivos comunes. Proper and common nouns. Propios y comunes sustantivos propios y comunes. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Proper nouns. Expresan entidades únicas en forma de nombre, ya sean personas, ciudades, países. Se escriben con the capital letters, con la primera letra mayúscula, y en general no llevan artículo. Nosotros en el Ecuador tenemos esa mala costumbre de decir la María, el Diego, la Narcisa, el Luis. No, no, no. Ese el, cualquier artículo, está mal utilizado cuando lo hacemos con un sustantivo propio, con proper noun, con sustantivo propio, tanto en español como en inglés, está mal utilizado eso. Entonces, ese tipo de sustantivos no llevan artículos, ni de, que es un sustantivo o determinante, o an, que son los sustantivos indeterminados. Por ejemplo, Susan, Susana, yo no puedo decir de Susan, porque estoy diciendo la Susana. Entonces, está mal utilizado. New York, Nueva York, yo no puedo decir de New York, el Nueva York o an Nueva York, no puedo utilizar nada, porque son nombres propios. Y cuando son sustantivos propios, nombres propios, imposible utilizar con un artículo. Entonces quedan directos. Susan, New York, England, Inglaterra. Entonces ahí ustedes ya en esta primera parte vamos a identificar. Mientras que los sustantivos comunes o common nouns se refieren a personas, objetos, animales y situaciones de manera general y no específica. Se escriben en minúscula y llevan artículos y son concretos o si pertenecen a un grupo. Por ejemplo, de laptop, en este caso las laptops, las computadoras, an apple, una manzana en este caso. Estoy yo determinando an apple, una manzana. Entonces ahí nosotros podemos utilizarlos de esta manera. Y aquí tenemos una lista en cuanto a proper nouns, sustantivos propios, y common nouns, sustantivos comunes. Por ejemplo, aquí vamos a ver en el listado de sustantivos propios, tenemos Harry, tenemos Berlín, tenemos Argentina, tenemos Spider-Man,
tenemos the Nile, tenemos Thanksgiving, tenemos Coca-Cola, tenemos London, tenemos Robinson, tenemos Hamlet, todo lo que sean nombres propios están constituidos como sustantivos propios. Entonces son únicos cada uno de ellos. Mientras que los sustantivos comunes, eso sí ya son todos los objetos que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Por ejemplo, bag, que es bolsa o maleta. Entonces, se escribe con la primera letra en minúscula, a diferencia que los sustantivos propios, toditos ustedes ven, están ubicados con letras mayúsculas, su inicio, su primera letra. Entonces, bag es bolsa o maleta, job, trabajo, chess, queso, pen, una lapicera o un lápiz, snow, nieve, tenemos chicken, pollo, tenemos person, personas, esto prácticamente está indeterminado, este sustantivo aquí, porque dice person. Yo no estoy refiriéndome a una determinada, sino estoy hablando de forma general. Person. Stone es piedra, cake es un pastel, sea es mar. Entonces ahí tenemos todo lo que son sustantivos comunes y corrientes. For example, my friend live in New York. Mi amigo vive en Nueva York. Perdón, aquí está pluralizado. My friends, mis amigos, viven in Nueva York. En Nueva York. Dice, mis amigos viven en Nueva York. Entonces ahí tenemos la determinación, cómo se puede hacer. En cuanto a los sustantivos concretos y abstractos, concrete and abstract nouns, sustantivos concretos y abstractos, vamos a ver cuáles son esta siguiente clasificación que tenemos dentro de los sustantivos. Tenemos los sustantivos concretos o concrete nouns, son objetos físicos o personas. Por eso estamos hablando de sustantivos concretos, algo que podemos ver, que podemos tocar, que podemos identificar cuáles las características. Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, una puerta, yo inmediatamente determino su color, determino el material con el cual está construida y que sé, cualquier otra característica. Esos son los sustantivos concretos o concrete nouns. Son objetos físicos o personas. Se pueden tocar o ser perceptibles por alguno de nuestros sentidos. Se pueden tocar, se pueden contar o no, según el caso. Por ejemplo, window es una ventana, pencil es un lápiz, tiger es un tigre. Mientras que los sustantivos abstractos es lo que nosotros no podemos ver, pero de todas maneras nos afecta. Tenemos los sustantivos abstractos, abstract nouns, expresan conceptos, ideas y sentimientos. No se pueden tocar o ser perceptibles por alguno de nuestros sentidos, sino solamente por el pensamiento. En este caso, cuando los compañeros o las compañeras dicen, I love, el amor, por ejemplo. Entonces, el amor ustedes sienten por su pensamiento, pero no pueden tocar, no lo pueden ver, simplemente lo sienten. No se puede contar. Otra de las características de los sustantivos abstractos. Por ejemplo, tenemos fight, truth y responsibility. Por ejemplo, la responsabilidad, nosotros no la podemos tocar, no la podemos ver, simplemente nosotros la podemos percibir de acuerdo a la intensidad con la que desarrolla alguna X persona una determinada actividad. Aquí tenemos una lista en cuanto a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. Dentro de los sustantivos concretos, todo lo que podemos ver, tocar, describir. Tenemos dog, perro, lion, león, father, padre, bed, cama, mountain, una montaña, bot, bote, cloud, una nube, shoes, zapatos, banana, una banana, en este caso una fruta, ring, un anillo. Entonces ahí nosotros, todas estas cosas nosotros lo podemos ver, podemos tocar. Mientras que los sustantivos abstractos son por el contrario, todo lo que nosotros no podemos ver, pero simplemente lo percibimos con nuestros sentidos, con nuestro pensamiento. Por ejemplo, tenemos pace, que es la paz, beauty, la belleza, tenemos love, el amor, tenemos el siguiente friendship, que es la amistad, tenemos hate, la esperanza, intelligence, la inteligencia, life, la vida, freedom, la libertad,
Courage, el coraje. Confidence, la confianza. Confianza, coraje, libertad, vida, inteligencia, esperanza. Nosotros no la podemos ver, no la podemos tocar, no podemos ni contar. Y así como ellos hay muchos, una infinidad grande en cuanto a los sustantivos abstractos, pero que están presentes y que obviamente nosotros los utilizamos. Vuelvo y repito, por ejemplo, el amor. Nosotros lo percibimos con nuestros sentidos, pero en realidad nosotros no podemos ver el amor, no podemos tocar el amor. La ira tampoco es similar a las características del amor. Nosotros no le podemos tocar, no le podemos ver, simplemente lo podemos sentir y así sucesivamente. Existen diferentes características en cuanto a los sustantivos abstractos y también los sustantivos concretos. Tenemos, for example, tenemos people must never lose hope. La gente nunca debe perder la esperanza. Prácticamente esto viene a ser como eslogan de campaña. Entonces aquí tenemos PIP. Entonces ahí nosotros podemos ver, podemos observar, people must never lose hope. La gente nunca debe perder la esperanza. Esa es la primera etapa en la cual nosotros hemos visto esta serie de clasificaciones de los sustantivos que nosotros ya seguiremos viendo y seguiremos analizando en las siguientes clases. De esta manera nosotros hemos llegado ya a la parte final en el desarrollo y una explicación del tema que ustedes tienen dentro de estas actividades que tienen ustedes para la presente semana. Les deseo que les vaya súper bien y nos vemos en la siguiente hora correspondiente a Ciencias Sociales. Gracias, Licen.